hay metodologías, hay dispositivos y hay sistemas, digamos, para el 99,9% de situaciones de riesgo de máquinas. Los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos tomamos decisiones. El trabajador en el día a día toma decisiones para mantener la producción y muchas veces esa decisión puede ser intervenir en un momento donde no lo debe hacer y en un mecanismo peligroso. La buena gestión preventiva en materia de seguridad garantiza la continuidad de las operaciones. Y me dijeron, no, eso es realmente lo que queríamos escuchar de una persona de seguridad. En el mundo industrial, las máquinas son esenciales, pero también representan riesgos si no se les da un cuidado adecuado. En este episodio exploraremos junto a nuestro invitado cómo la protección efectiva de las máquinas no solo mejora los aspectos de seguridad, sino también impacta directamente en el éxito de la gestión a través de la eficiencia y la productividad. Discutiremos las mejores prácticas para garantizar que los equipos operen de manera segura, cómo las empresas pueden reducir costos derivados de los accidentes y cómo esto impacta en una producción eficiente y sin interrupciones. Acompáñanos a descubrir cómo las máquinas seguras son la clave para la evolución de la industria. Aquí en Seguro creas valor. Soy Sergio Valencia Kraus, autor, conferencista y consultor internacional amante de la seguridad y salud en el trabajo. Este podcast, Seguro Creas Valor, ha nacido para brindarte información de alto valor a través de pláticas con profesionales de una trayectoria destacada en la industria, tanto nacional como internacional, con temáticas relevantes para lograr la excelencia en seguridad y salud en el trabajo de tu organización. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos aquí en el episodio número 25 en Seguro Creas Valor. Máquinas seguras, plantas exitosas, el resultado de una protección adecuada. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo como todos los que han venido al programa. Tenemos desde Argentina a Hugo Pagliotti Vital. Les voy a platicar un poco sobre Hugo. Hugo es ingeniero naval y mecánico de la Universidad de Buenos Aires y además ingeniero laboral de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, con posgrado en higiene y seguridad en el trabajo en la misma casa de estudios. Es especialista en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, auditor líder IRCA certificado en Trinorma. Gerenció las áreas de seguridad, higiene y medio ambiente en empresas como FATE, Rowing, Vale, AB InBev, Cervecería Quilmes a nivel regional, CPC Maquis, del Plata, Alpargatas y Techin Construcciones. Actualmente, con sus más de 40 años de experiencia profesional, es consultor en el sector industrial y auditor líder de las normas ISO 45001, versión 2018, e ISO 14001 e ISO 9001 en sus versiones 2015 en Tube Rhineland, Argentina. Cuenta con más de 35 años de experiencia, además como docente en higiene y seguridad en varias universidades, ocupando cargos de dirección académica incluso. Hugo, seas bienvenido a Seguro Creas Valor. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir este espacio contigo, realmente. El honor es nuestro, Hugo. Hugo, coméntanos qué normas y regulaciones existen a nivel local en Argentina y también a nivel internacional, porque muchas de las normas que conocemos derivan de normas internacionales que las empresas deben seguir para garantizar la seguridad de sus máquinas y equipos. Mira, a nivel Argentina hay una legislación desde el año 79 que quedó muy obsoleta, pero que interpretándola con sentido común, te dice directamente que el empleador tiene que brindar condiciones de trabajo seguras y en el capítulo de maquinarias menciona que el trabajador no puede estar expuesto a riesgos mecánicos, a riesgos de atrapamiento, tiene que haber sistemas de protección. Incluso una aclaración que muchas veces es muy mal entendida, dice que sobre todo en aquellos lugares donde el operario no tiene que realizar tareas. ¿Mm? Es decir, no solo habla de las protecciones donde la persona trabaja, sino también en lugares donde quizás no tenga que operar, ¿sí? Eso a nivel nacional, Argentina.
Yo siempre digo que realmente requeriría una actualización. Pero bueno, no depende de los profesionales independientes, son cuestiones oficiales que a veces no se abordan. Y a nivel internacional, tenemos una batería de normas que devienen de la norma más importante de seguridad maquinaria, que es la ISO 12100. La ISO 12100 es una norma de evaluación de riesgos de máquinas que te permite, en función de esa evaluación, luego abocarte a otros dos niveles de normas que se llaman nivel B y nivel C, donde el nivel B te habla de, en forma genérica, sistemas de protección, por ejemplo, barreras, por ejemplo, relés de seguridad, por ejemplo, protecciones físicas. Y luego hay un nivel C que está permanentemente en desarrollo, que se refiere a máquinas específicas, máquinas de la industria textil, máquinas de la industria metalúrgica y así para distintas actividades. Es decir, si uno quiere trabajar con seguridad, tiene referencias a dónde ir a buscar información. Y esto es conocido internacionalmente. Hugo, pero más allá de lo que es la normativa y los estándares, ¿cuáles son los factores clave que hay que tomar en cuenta para determinar las medidas de protección adecuadas para las máquinas y equipos frente a los riesgos que estas exponen? Porque cuando uno habla de equipos, suele familiarizar el riesgo de atrapamiento, pero hay otros riesgos también de los cuales hay que proteger al trabajador. Sí, por supuesto, tenemos el riesgo de atrapamiento, tenemos el riesgo eléctrico, tenemos el riesgo térmico de superficies calientes, quizás sean los más graves, ¿no? También está el riesgo químico, emanaciones que pueda haber en un proceso. Después tenemos otros riesgos más bien relacionados al ruido, al polvo, pero siempre, algo que yo siempre transmito a mis alumnos es, miren, ustedes cuando tengan a cargo un área de seguridad en una empresa, lo primero que tienen que buscar es evitar los accidentes mortales, los accidentes mortales y con consecuencias irreversibles, como por ejemplo Amputaciones. amputaciones. Exactamente. Y ahí vamos de cabeza a los riesgos mecánicos, ¿sí? A los riesgos eléctricos, a los riesgos de térmicos muy graves, ¿sí? Y justamente lo que hay que tener es cuál es la exposición del trabajador a esos riesgos, ¿sí? Es decir, el trabajador mientras realiza su tarea está cerca de un lugar donde hay mecanismos automáticos que si él, no digamos a propósito, sino por un descuido, coloca la mano o coloca una parte de su cuerpo, puede ser dañado y puede ser amputado, o puede recibir una descarga eléctrica, o puede recibir una quemadura de tercer grado. Es decir, como profesionales, lo primero que tenemos que analizar es esa situación y ver cómo evitarlo. Luego, obviamente, cuando uno analiza esa situación, tiene que buscar la forma de que el riesgo no esté, que la persona no esté expuesta al riesgo. Y para eso tenemos la famosa jerarquía de control de riesgos, ¿no? Que es un concepto también internacional, está en todas las leyes, está en la OIT, está en la 45001, que siempre nos dice que lo primero que tenemos que tratar de hacer es eliminar, sustituir o proteger el riesgo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar eso en nuestras actividades profesionales. Por supuesto que esto puede traer problemas porque yo, por ejemplo, en una empresa que trabajé, que después voy a dar un ejemplo más concreto, eh, los primeros días que recorrí la planta dije, esta planta habría que pararla durante un año y reformar todas las máquinas, lo cual es imposible, ¿no? Claro. Entonces ahí vienen las priorizaciones, es decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Y aquellas máquinas en las cuales no puedo intervenir porque no tengo recursos, no tengo gente, no tengo todavía el presupuesto,
medidas de seguridad que tiene que implementar el operario. Es decir, cuidarse, tener señalizaciones, saber dónde no meter la mano y en qué momento, pero eso es temporal. ¿Mm? Siempre tenemos que llegar de alguna manera, con un plan de gestión bien realizado, a proteger la máquina y que la persona no esté expuesta a ese riesgo. Masware EHS, protección integral de las personas, los activos y la continuidad operativa. Con el software Masware, garantizas el cumplimiento normativo, reduces el riesgo de accidentes y mejoras la gestión de la seguridad en tiempo real. Solicita a tu usuario e inicia la revolución digital en tu organización. Muy bien, amigos, entramos a nuestro segundo bloque aquí en el episodio número 25, Máquinas seguras, plantas exitosas, el resultado de una protección adecuada. Aquí en Seguro Creas Valor. Y algo que quería también preguntarte, Hugo, en tu experiencia, ¿qué tipo de prácticas o tecnologías de protección activa existen para garantizar que las máquinas no representen un peligro para los trabajadores, tanto en la producción como en la limpieza, en el mantenimiento preventivo que se realizan a las máquinas? Bueno, mira, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y tenemos una batería de dispositivos que en definitiva funcionan como sensores, ¿sí? Ante una intervención indebida por parte del operario. Cuando digo indebida no me refiero a algo hecho adrede, sino a una equivocación, a querer, por ejemplo, destrabar una máquina que en algún momento ha tenido un problema y no puede seguir produciendo, y quizás el operario, para mantener el nivel de producción, interviene en un momento y en un lugar donde no lo debería hacer. Eh, en cuanto a dispositivos, tenemos los famosos digamos, sensores ópticos comunes. eh, Tenemos barreras, ¿sí? Con una multiplicidad de sensores que realmente, si uno pasa la mano, esa barrera detecta y hace que la máquina se detenga. Tenemos equipos más modernos como escáneres de área o radares, ¿sí? Que además, lo más importante de estos equipos, que son de una tecnología un poco más avanzada, es que yo puedo definir áreas geométricas en la máquina, donde si yo me paro, la máquina se detiene, y además lo puedo relacionar con el proceso de la máquina, de forma tal que ese dispositivo actúe en el momento del proceso peligroso. Después tenemos otros dispositivos como alfombras de seguridad, que se utilizan mucho en máquinas de prensa, ¿no? Donde mientras la prensa está prensando justamente una pieza metálica, si uno pisa esa alfombra, la máquina se detiene. Tenemos burletes de seguridad que también pueden, digamos, detectar que una mano está por llegar a una zona peligrosa. Ese burlete tiene un dispositivo electrónico que lo detecta y hace detener la máquina, ¿sí? Y todo esto, digamos, tecnológicamente tiene sus normas de respaldo, como decíamos al principio. Cada tipo de estos elementos están normatizados y además tienen en general niveles de seguridad redundantes. Hay un concepto que se llama SIL, que es el Safety Integrated Level, que hace que electrónicamente hay dispositivos que tienen como una doble seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Todos estos dispositivos funcionan con datos que se transmiten. Entonces, el SIL 2, por ejemplo, voy a tratar de ser lo más, digamos, simple posible en la explicación. El SIL 2 quiere decir que tiene dos canales de información, es decir, si ese dispositivo se le deteriora un canal, el otro canal va a seguir funcionando. Entonces, nunca voy a tener la posibilidad de que el dispositivo no funcione. Además, lo puedo integrar a un sistema informático que me puede detectar si el dispositivo funciona o no. Todos estos sistemas también tienen que ser verificados
periódicamente. Todos estos dispositivos, lo ideal es que forman parte de una máquina cuando la máquina es nueva, ¿sí? Pero en todas nuestras industrias tenemos máquinas de hace 30, 40 o 50 años, que si bien la legislación existía, la tecnología no. Correcto. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es adaptar cómo colocar estos sistemas en máquinas antiguas. Y ese es un desafío muy importante, pero es posible. Hay metodologías, hay dispositivos y hay sistemas, digamos, para el 99,9% de situaciones de riesgo de máquinas. Hugo, ¿cuáles son los errores comunes que se suelen dar o cometer respecto a la necesidad de protección de máquinas y equipos? Mira, Sergio, para mí el error más común es pensar que la máquina no necesita ser protegida porque el operario debe saber dónde no arriesgarse, ¿sí? Y esto lo he escuchado muchísimas veces, ¿sí? En las empresas en las que he trabajado en forma directa y en las que asesoro, te dicen, no, pero ¿para qué vamos a proteger esta máquina si en esta máquina la persona no tiene por qué intervenir en este lugar? Mm. Y justamente, si recuerdas, al principio de nuestra charla, yo mencioné que en la legislación argentina habla que justamente una de las cosas que hay que proteger es donde el operario no debe trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento va a ser necesario intervenir, ¿sí? Entonces, el primer error es pensar que la máquina no debe ser protegida, porque el operario no tiene por qué meter la mano en la zona peligrosa. Y ese es el grave error, porque los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos tomamos decisiones. El trabajador en el día a día toma decisiones para mantener la producción y muchas veces esa decisión puede ser intervenir en un momento donde no lo debe hacer y en un mecanismo peligroso. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar el concepto de las normas OSHA, de las normas ISO, que te dicen claramente, no tiene que estar cerca ninguna parte del cuerpo de la persona de un mecanismo o de un lugar de alto riesgo. Segundo error, pensar en la máquina y decir, bueno, acá le voy a poner esta protección, esta barrera, esta célula fotoeléctrica, este relé de seguridad, este bloqueador, y lo hago todo así en la computadora, divino, en un gráfico 3D, pero no consulto al más importante, que es el operario, no consulto a mantenimiento para ver si eso le va a permitir seguir haciendo el mantenimiento, y eso yo lo he visto. Eh, a mí no me ha sucedido porque yo no permito que las cosas pasen así, pero me he enterado, me dicen, el año pasado colocamos esta protección que nos costó miles de dólares y a los 2 meses la habían desactivado. Y entonces ahí pregunto, bueno, ¿y cómo hicieron ustedes el trabajo? Ah, no, contratamos a un super ingeniero especialista con todas las normas, qué sé yo, y instaló la protección. ¿Y qué pasó con los operarios? Ah, no, no les preguntamos porque ellos no tienen por qué decidir, te dicen. Si no comprometes a la persona que va a operar, no vas a lograr que el tema realmente sea efectivo. Y hay otro error que quizás estemos considerando, Hugo, ya mencionaste dos, ¿algún otro más? El otro es, en definitiva, la falta de mantenimiento de estos equipos y no hacer una evaluación de la efectividad de su uso. Eh, esto puede llevar a justamente que un buen día alguien decidió anularlo y nosotros no nos enteramos. Entonces es necesario, como una gestión del cambio, en definitiva, cuando uno genera el cambio tiene que evaluar si ese cambio realmente ha sido efectivo y tomar decisiones si ese cambio no ha resultado. Y eso es algo que tenemos que fomentar y que llevar a cabo. Sea un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo.
el cual cuenta con la colaboración de 7 profesionales destacados en América Latina y el prólogo de Malcolm Staves. Muy bien, amigos, nos encontramos en nuestro episodio número 25. Máquinas seguras, plantas exitosas. El resultado de una protección adecuada. Aquí en Seguro Creas Valor. Estamos con Hugo Pagliotti desde Argentina. Hugo, ¿cómo convencer a la alta dirección de que la protección de máquinas mejora la productividad y eficiencia de una planta industrial? Porque muchas veces hay el conflicto entre seguridad y productividad, cuando estos no van divorciados, sino van muy de la mano. Cuéntanos, por favor. Mira, te voy a contar primero una anécdota que me pasó cuando yo era muy joven. A mí a los 28 años, cuando yo tenía 28 años, me nombraron jefe de seguridad de todas las obras de Techín en Argentina, ¿no? Obviamente en mi equipo tenía gente con 20 años de experiencia, con 20 años más que yo, 30 años más que yo. Y bueno, yo me dediqué mucho a aprender, ¿sí? Y luego de recorrer las obras y ver cómo se trabajaba, en una reunión gerencial, dije una frase que pareció mágica. Dije, la buena gestión preventiva en materia de seguridad garantiza la continuidad de las operaciones. Fue terrible, es como si los gerentes antiguos y... Imagínate, te estoy hablando del año 86, 87, época en que la seguridad todavía no tenía la importancia quizás que Y hoy hoy tiene. va teniendo, ¿no? Y me dijeron, no, eso es realmente lo que queríamos escuchar de una persona de seguridad, ¿sí? Y bueno, la verdad me dio muy buen resultado y me sirvió mucho eso. Y de ahí en adelante lo apliqué en toda mi vida laboral, ¿sí? Y hoy por hoy, eh, con el resurgimiento o digamos, el haber sacado a flote los riesgos psicosociales, que siempre existieron, desde que el hombre es hombre, ¿no? Una persona que trabaja en una máquina que le presenta riesgos, la persona no trabaja tranquila. ¿M? Hablemos del 95% de las personas, siempre hay inconscientes, ¿no? Pero el 95% de los trabajadores va a estar cuidándose a cada rato de no lastimarse, de no meter la mano, de, ojo, que me dijeron que si se traba una parte del proceso, yo tengo que primero bajar esta palanca. Ese es un riesgo, para mí es el principal riesgo psicosocial, el temor a accidentarse, el temor a dañarse, el temor a tener una lesión profesional. Entonces, si yo logro que la máquina, dentro de todas las posibilidades técnicas que tenga, sea lo más intrínsecamente segura posible, es decir, que cubra cualquier tipo de error o de distracción del operador, el operador va a trabajar más tranquilo y va a ser más productivo. Eso, pero no cabe ninguna duda, ¿sí? El tema es justamente transmitir esto a las altas direcciones. Y no solamente ese es el argumento, el otro argumento es un argumento que nosotros los prevencionistas tenemos que dominar, que es, obviamente, el conocimiento de los requisitos legales, el conocimiento de las normas, y hacer algo que hablamos hoy al principio, una muy buena identificación de peligros, evaluación de riesgos, y mostrar que en esa matriz IPERC, aquellas máquinas y aquellas tareas que tienen una criticidad más alta, si no las controlamos, pueden tener una consecuencia gravísima. Y que esa consecuencia gravísima no solo le va a hacer daño al trabajador, sino que, como ha pasado muchas veces en plantas industriales, quizás la planta para durante una semana, durante un mes, cae el Ministerio de Trabajo, recibe sanciones. Es decir, lo que se pierde, lo que está en juego por no prevenir es muy grande. Obviamente habrá empresarios que deciden arriesgarse,
pero bueno, es su conciencia y el problema de ellos. Pero nosotros como prevencionistas tenemos que tratar de influenciar en esas decisiones. ¿Tú has tenido alguna experiencia donde puedas compartirnos qué funcionó y qué no funcionó de la protección de máquinas y equipos, Hugo? Mirá, yo tengo una experiencia en la última empresa que trabajé antes de jubilarme, donde justamente el director industrial decidió generar o crear la gerencia de seguridad y medio ambiente. Hasta ese momento, seguridad y medio ambiente eran dos departamentos que trabajaban en forma separada, no tenían un criterio en común, y él decidió generar una gerencia. Cuando yo llegué a esa empresa, y esto es lo más significativo, había un director de recursos humanos que era ingeniero y que tenía 40 años de experiencia en esa empresa. Un año antes había ocurrido un accidente que no fue una fatalidad, pero por casualidad. Una persona, por mantener la producción de una máquina, se introdujo en un lugar peligroso y fue atrapado por un rodillo que iba girando. Son videos que a veces vemos en LinkedIn y su cuerpo fue girando con el rodillo. Eh, Esta persona, ¿sabes qué decía de ese operario? A ver, no voy a decir malas palabras, pero este desgraciado nos arruinó la vida y nos hizo perder 2 millones de dólares porque la planta estuvo parada un mes por su imprudencia. Wow. Entonces yo cuando fui y conocí la máquina le dije, ¿sabes una cosa? Estás absolutamente equivocado. La responsabilidad tanto del accidente como de la parada de un mes de la planta y de la pérdida es de la empresa, porque ese lugar donde la persona se metió tenía un cartelito que decía no pasar, pero no estaba protegido. ¿Mm? Entonces, lo importante es la protección. Nosotros tenemos que lograr que exista la protección. Esto puede mostrarte un poco tu pregunta sobre lo que no resulta, sobre lo que no da resultado. Y lo que no da resultado son cartelitos, son mensajes, porque después la persona no está, pero en otro accidente, por suerte mucho menos leve, pero similar, el operario cuando vuelve de su baja, ¿no? De su recuperación, dice, ¿y ustedes encima me van a sancionar porque yo quise mantener la productividad de la empresa? Por supuesto, no lo sancionamos. ¿Por qué? Porque ese era el mensaje que él tenía de su supervisión. Es decir, primero está la productividad, después la seguridad. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Mm? Como siempre, el tiempo nos queda súper corto. ¿Algunas palabras para finalizar nuestro episodio? Mirá, vos sabés que yo estoy publicando en LinkedIn una serie de competencias, ¿no? De prevencionistas. Y hay algo que yo siempre defiendo. Y me ha pasado más de una vez, sobre todo en obras de construcción, cuando un contratista, por ejemplo, no hacía las cosas bien en materia de seguridad y parecía que el responsable era el jefe de obra del contratista. Y no, más de una vez he tenido que aceptar que el responsable era que la persona de prevención y del prevencionista no planteaba las cosas adecuadamente. Entonces es fundamental que nosotros tomemos nuestra profesión con la mayor seriedad y con la mayor fuente de información que necesitemos para poder defender nuestras propuestas. ¿Mm? Porque no porque seamos de seguridad nos tienen que aceptar. O sea, tenemos que mantener un equilibrio y tenemos que siempre fundamentar todas nuestras propuestas y todas nuestras decisiones. Si no, nos vamos a terminar frustrando
y vamos a pensar que están todos en contra de la seguridad, cuando en realidad esto tiene que ser una amalgama de conceptos y de decisiones y de valores, en definitiva. ¿Mm? Y así, amigos, llegamos al final de nuestro episodio número 25. Máquinas seguras, plantas exitosas, el resultado de una protección adecuada. Aquí en Seguro creas valor.